estamos de vuelta. Óigame, Mauricio, le voy a pedir su ayuda. Me da, por favor, el número, me recuerda, por favor, el número, la central de denuncias de Sigue la W. Sí, señor, 316-018-9866. 316-018-9866. Perfecto. Y Paola, nos vamos con una buena noticia. Eso sí, hay que decirlo, tardía. Porque es que hace cuánto deberíamos estar disfrutando los colombianos de esa espectacular autopista que iba a conectar el centro del país con el norte de Colombia, con el Caribe, que quedó en suspenso por culpa del escándalo Odebrecht. Pero bueno, parece que por fin hay humo blanco para retomar esa obra. Pues sí, mire Juan Pablo, todos recordamos el escándalo de Odebrecht aquí en Colombia y cómo afectó eso uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, que como usted muy bien lo dice, pues es uno de los tramos de esa gran ruta del sol que atraviesa toda Colombia, desde el interior hasta la costa caribe colombiana, y en donde esta multinacional pues tuvo o se ganó uno de estos pedazos de estas tres rutas del sol. Después de toda esa historia que ya estamos viendo también en nuestro video, en nuestro Facebook Live, en nuestro YouTube Live, W Radio Colombia, todo lo que pasó, donde se conoció el pago de sobornos a un ex viceministro, donde también se involucraron senadores de la República, se investigó incluso a presidentes, al expresidente Juan Manuel Santos, a exministras, mejor dicho, toda una historia, el escándalo de corrupción más grande de la historia reciente de Colombia, Juan Pablo, por los sobornos que entregó esta multinacional y que, como decíamos, desafortunadamente pues afectó uno de los proyectos de infraestructura más importantes. Estamos hablando de la Ruta del Sol. Después de que entonces se le quita el contrato a esa multinacional, se queda a cargo este proyecto del Invías, porque el gobierno, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, tenía que estructurar todo un nuevo proyecto y eso fue lo que se demoró tanto. Estamos hablando de más de 5 años estructurando esta nueva Ruta del Sol, y la noticia que hoy nos dan es que se destraba entonces por fin este tramo de la Ruta del Sol, que se dividió en dos. En esa nueva estructuración, lo que hizo la Agencia Nacional de Infraestructura es dividirla en dos, porque no hay quien pueda hacer toda completa como ya estaba planeada o planteada para Odebrecht y su socio, que es Corfi Colombiana, o que era Corfi Colombiana en ese momento. Entonces está el tramo Magdalena 1 y el tramo Magdalena 2, y ha informado entonces la Agencia Nacional de Infraestructura que ya recibió ofertas por parte de empresas interesadas en terminar por fin esta obra que tanto necesita el país. Una de esas empresas para el tramo 2, que es Magdalena 2, y que iría desde el municipio de Sabana Torres, en el departamento de Santander hasta Curumaní, en Cesar, y que serían 268 kilómetros, pues es la firma SACIR, que ya todos sabemos, claro, la españoles, española, la que tiene el puente. Puente acordeón. El puente Isgaura. El puente acordeón. Sí. Pues, yo sé que a ellos no les gusta que no les recuerden. Pero es una realidad. el puente Pumarejo Que y es vea que está perfecto. Está muy bien. No, Sí. no, y ellos son los que vienen desarrollando la obra de Rumichaca hasta el aeropuerto de Pasto. De Pasto, sí, correcto. Esto es, y la otra empresa que presenta entonces oferta para este tramo 2 o esta troncal del Magdalena 2 es Estructura Plural Autovía Magdalena Medio, que también está conformada por las empresas KMA Construcciones y Ortiz Construcciones y Proyectos. Una de ellas también es extranjera, de España, como SACIR, lo que quiere decir que entonces en cualquiera de las dos que se quede con este proyecto, pues sería una española la que estaría a cargo de terminar esa Ruta del Sol 2. Para eso nos acompaña hasta ahora la presidenta encargada de la Agencia Nacional de Infraestructura, la doctora Diana Cardona, para que nos cuente más detalles de cómo va a ser este proceso, cuál es el cronograma, qué sigue entonces después de recibir las ofertas. Doctora Cardona, gracias por estar con nosotros y bueno, cuéntenos. Bueno, muy buenas tardes y buenas tardes a toda la mesa de trabajo. Efectivamente tenemos un proyecto que tiene 531 kilómetros que dividimos en dos, uno Magdalena 1, que va desde Puerto Salgar hasta Barranca Bermeja, y el otro de Barranca Bermeja hasta el empalme con Ruta del Sol 3 en Puerto Salgar. Para ambos proyectos ya estamos en la etapa de licitación, recibieron ofertas. El pasado martes se recibieron 7 ofertas para la troncal del Magdalena 1
y el día de hoy recibimos 2 ofertas para la troncal del Magdalena 2. ¿Qué viene dentro del proceso? Ahorita mismo en la documentación que entregaron los proponentes, donde acreditan toda la experiencia jurídica, la capacidad financiera y la capacidad de inversión, que es lo que se pide en los proyectos de APP, y la entrega de los sobres económicos, empieza una etapa de evaluación de los requisitos habilitantes durante todo este mes y cierra con la audiencia donde se hace la adjudicación. En la audiencia de adjudicación se hace la apertura de los sobres económicos y ese mismo día se conoce cuál es la fórmula para adjudicar el proyecto y con eso se hará la adjudicación para el final de mes para la troncal del Magdalena 1 y primera semana de junio para la troncal del Magdalena 2. O sea, ya estamos a nada, en menos de 2 meses se haría la adjudicación, doctora Cardona. Sí, o sea, yo quisiera saber por qué se dividió en 2 este proyecto, cuál es la razón por la cual no se haya estructurado completo como lo tenía Odebrecht. Bueno, nosotros, y eso también hace parte de la experiencia que se ha tenido en los proyectos de APP, después de la ley 1508, que fue en el 2012, posterior a el proyecto Ruta del Sol 2, los proyectos que se han sacado bajo la ley de APP y que son proyectos que son de interés y finalmente se hace así la construcción, son proyectos que tienen una inversión no mayor a los 2 billones de pesos. Si usted suma la inversión que hay en Troncal del Magdalena 1 más la Troncal del Magdalena 2, pues estaríamos hablando de una inversión superior a 3 billones de pesos en infraestructura. Entonces, parte de eso también fue la decisión de hacer los proyectos divididos porque el monto de inversión es un monto muy alto. Así quedó la estructuración para las 2 troncales. Además, estamos hablando de una construcción que estamos hablando de más de casi 250 kilómetros de segunda calzada y pues los 2 concesionarios irán haciendo durante los 5 años de construcción toda esa construcción de doble calzada al tiempo. Entonces tendremos una construcción en cerca de 6 años terminada, completa, la del Magdalena. Ahora, bueno, eso era lo que yo quería preguntarle y me parece muy importante que aquí establezcamos pues y le podamos compartir a la audiencia de Sigue la W los tiempos. ¿Esto significa que en cuánto tiempo podremos los colombianos ya rodar por una Ruta del Sol completa, terminada? ¿O qué haría falta una vez se adjudiquen estos 2 tramos? Listo. En cada proyecto, entonces en la troncal del Magdalena 1, estamos hablando de una vez tengamos ya un concesionario y empecemos con un acta de inicio del contrato, empieza una etapa de preconstrucción que está en todos los proyectos de APP que dura 1 año. ¿Qué pasa en esta etapa de preconstrucción? Pues el concesionario deberá comprar los predios, deberá hacer los temas ambientales, sociales, estudios y diseños definitivos, pero en todo caso, durante ese tiempo, él deberá poner la vía a punto. ¿Qué llamamos nosotros poner la vía a punto? Empezar a quitar todos los huecos, baches y demás cosas que también para seguridad vial son muy importantes para que pueda haber excelente transitabilidad. Después de esa etapa de construcción, empieza la etapa de construcción, que la tenemos para este proyecto alrededor de 4 años. Estamos hablando, terminaría toda la construcción, no solo de la segunda calzada que hace falta, sino también la construcción de variantes, la rehabilitación de la calzada existente. ¿Por qué es importante la rehabilitación de la calzada existente? Porque estamos hablando de una vía que tendrá un diseño de 100 kilómetros por hora, entonces tendrá que tener bermas a ambos lados. También es para el tema de seguridad vial. Entonces, en 5 años estará completa toda, pero en la construcción se van entregando a través de unidades funcionales. Las unidades funcionales son los tramos de vía que se van poniendo en servicio. Entonces, desde que inicia la etapa de construcción hasta el último año de etapa de construcción, se va a ir viendo obra y se va a ir entregando obra. Es decir, Diana Cardona, vicepresidente de estructuración en la ANI, es decir, que estamos hablando aquí de aproximadamente el año 2027. Aproximadamente, sí, el año 2027 estaría completa toda, esperaríamos que sería completa toda, pero repito, las obras se verían durante todo el periodo antes de ese año 27, porque se empiezan a entregar varios kilómetros de doble calzada de servicio. Ahí hay una cosa que usted menciona, por ejemplo, en la etapa de preconstrucción, Diana Cardona de la ANI, y es que hay que hacer estudios y diseños.
¿Qué dejó entonces Odebrecht? Odebrecht no alcanzó a hacer una gran parte de la obra porque ellos incluso pidieron, pues esa fue la razón por la que se fueron a un tribunal de arbitramiento, ¿no? Para pedir que se les reconocieran inversiones que alcanzaron a hacer de la obra. En los contratos de APP, y esto es algo que realmente para el país, desde la ley 1508, hacía algo positivo, todos los concesionarios, todos tienen que hacer sus propios estudios y diseños, porque básicamente es lo que ellos cogen de la estructuración y con eso, incluso con lo que prepararon su oferta, tienen todo el año para preparar sus estudios y diseños a detalle. Es algo que cada concesionario y cada constructor hace porque el riesgo de la construcción y la construcción como tal la va a ejecutar él. Entonces, esto es algo que hacen todos los contratos de APP y este pues no la excepción. Vicepresidenta, yo quiero preguntarle a usted, y esto ya es un asunto que no sé hasta dónde sea de su resorte, pero que tiene que ver con algo que va más allá de este tramo vial o de esta obra que soñamos todos los colombianos, pero que a la larga sí tiene que ver con el proyecto o con este tipo de proyectos, y es algo de filosofía vial. Yo no sé si usted me pueda entender lo que le quiero preguntar, pero dentro de este diseño, por ejemplo, esto que se va a establecer para terminar estos segmentos de la Ruta del Sol, se tiene establecido que se prohíban construcciones al lado y lado de la vía, de tal forma de que la que debería ser una autopista funcione como tal, y no que entonces uno encuentre cada 50 metros, cada 100 metros, cada 200 metros, una salida para un restaurante, una salida para una finca, la entrada de un hotel, la entrada para una... Que eso, y usted lo debe saber mejor que yo, eso no pasa en las vías de alta velocidad del mundo. Las vías de alta velocidad del mundo no tienen salidas, a menos que sean unas establecidas, y son kilómetros los que tienen que pasar para que usted pueda salir a comprarse un chocorramo o un chocolisto o una malta. ¿Esto está establecido o vamos a seguir construyendo pseudoautopistas del siglo XX y seguimos aplazando el construir autopistas para el siglo XXI? No te entiendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que me estás haciendo? En este proyecto, para complementar o para completar la Ruta del Sol, van a prohibir que se construyan al lado y lado de la carretera para evitar lo que tenemos, por ejemplo, en la vía que va de Bogotá a Tunja, en donde se puede parar a comprar un pan de bono, a comprar un pan de yuca, a comprarse una gaseosa, en cualquier lugar de la carretera, restándole velocidad a la misma. Bueno, como les habíamos mencionado, la troncal del Magdalena Medio es una vía, primero, que en especificaciones de diseño es de 100 kilómetros. Ahora, en todos estos proyectos también que vienen desde la ley APP y los proyectos de cuarta generación y quinta generación, hay unas franjas de retiro. Son predios que se compran al lado de la vía que hacen parte del proyecto como tal. Entonces, pues no va a haber construcciones ahí que se vayan a hacer al lado. Eso también frente a esas construcciones. Además, el proyecto también contempla, y es algo que también se verá reflejado en los estudios y diseños, variantes. Las variantes también permiten que la velocidad sea constante durante todo el recorrido de los 531 kilómetros. No, pues si es así, lo celebro infinitamente, porque usted no sabe, tenemos una autopista entre Bogotá y Tunja, supongo que usted la debe recorrer mucho, finalmente lo suyo son las carreteras, y en realidad sí es terrible encontrar que una vía de alta velocidad es en realidad una vía para que unos salgan, para que otros entren, para que unos se atraviesen, en fin. Es más, queda pendiente la pregunta, pero me tengo que cerrar ya, de los pasos peatonales, que también tienden a ser un dolor de cabeza en este tipo de proyectos viales. Diana Cardona, vicepresidente de estructuración de la ANI, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Bueno, con un gusto, que tengan buena tarde a todos. Me perdonará la pregunta de filosofía vial, Paola, pero es que es una cosa que yo no entiendo en Colombia. ¿Usted ha ido, Andrea, recientemente por la carretera Bogotá-Girardot? Ni tan recientemente, pero confesar? Sí, la conozco perfectamente. La nueva, la doble calzada. Pero entiendo a lo que usted se refiere, porque sí le quitan como velocidad, pero eso es importante no mirarlo después, sino en la planeación. Pero por supuesto. Obviamente sin afectar el turismo, la venta, pero que sean unos puntos estratégicos que no pues le resten esa posibilidad de que sea más rápida esa vía. Entiendo el punto. Gracias, Andrea. Paola, pregunta. Si no se hubiera caído el tinglado de Odebrecht, ¿esta Ruta del Sol ya la tendríamos?
Sí, claro, Juan Pablo, acuérdese que la Ruta del Sol fue adjudicada en el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe en el año 2009 y estaba programada para terminarse entre 2015 y 2016, aunque en 2014 se firmó el famoso Otro Sí para la vía Ocaña-Gamarra, lo que significa que se amplió el plazo hasta 2017. Ya nos habla la doctora Diana Cardona, que se va a entregar en 2027, o sea, 10 años después de lo que estaba planteado inicialmente. Corruptos de Colombia, gracias a ustedes. 10 años después nos entregan una obra. Pero se empezó en 2009, ¿no? O sea, imagínense cuando bueno, el señor Odebrecht, ven casi 20 años para hacer una carretera. Cuando el señor Odebrecht, hay las imágenes, las recuerdo perfectamente, visitaba Casa de Nariño y se reunió incluso con el entonces viceministro que salió salpicado en todo este escándalo. Ahí se ven las imágenes. Bueno, me tengo que despedir ya. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Mañana sigue la W a las 12 del mediodía y sigue la W en digital a la 1 de la tarde. Gracias por conectarse.